Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Felices y contentos, y aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal que miramos. Que el Señor bendiga a cada familia, a cada hogar. Mi bendición es que estamos listos para tener la hora del poder. Es una bendición que el Señor nos haya previsto nuevamente un día más de vida, un día más de oportunidad. Bendiciones a todos. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos. Y vamos a pedirle al Señor en este día las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene muchas bendiciones para cada uno. Así que el Señor nos ayude y que nos dé esa oportunidad de poder entender el tema de hoy, que es un tema muy precioso, muy lindo, para que cada uno de nosotros podamos estar preparados y listos para su venida. Así que le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto. Bienvenido, hermano, que el Señor le bendiga. Qué gran alegría, qué gran gozo hoy volvernos a encontrar para el estudio de la palabra de Dios. Realmente hoy vemos cómo nuestras vidas, cómo el ser humano es tan frágil, que vemos, yo le voy a decir a usted, la fragilidad que tiene el ser humano. Estamos tan débiles realmente. Le voy a decir yo a usted, aquellos que confiaban en que ellos eran grandes y poderosos, le voy a decir yo a usted, ¿sabe una cosa? Qué difícil es prácticamente, ¿cómo explicarles? Lo difícil en este caso es que nosotros realmente vemos que no somos nada. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Es por la misericordia de Dios es que nosotros estamos vivos. Es solo por la misericordia de Dios realmente, no es por otra cosa. Y yo le voy a decir a usted, realmente cómo nuestras vidas, si nosotros no dependemos de un Dios todopoderoso, no dependemos de un creador, mis queridos hermanos, nuestras vidas prácticamente no tienen ningún sentido, no tienen ningún propósito y fácilmente podemos ser destruidos. Estamos a la deriva, hermano. Si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros, quien nos cuida, nos protege, cada vez que, donde quiera que andamos, donde estamos, Él es el único que nos reguarda, nos escuda. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos su protección. Y esa es la verdad, y aunque nosotros no la creamos, eso lo tenemos que creer por la fe, porque verdaderamente el Señor lo ha prometido y Él lo cumple. Así que, qué bendición es. Bueno, estamos listos para pedir la bendición sobre su palabra y vamos a pedirle al hermano que ore, por favor. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito y alabado sea su nombre. Sí, Señor. Hoy venimos delante de su presencia. Reconocemos, Señor, que no somos nada. Pero Amén, tú, oh Señor. Dios, nos has dado este tiempo, un tiempo maravilloso para ponernos a cuentas contigo. Sí, Señor. Para reconciliarnos y hacer la paz contigo, porque hemos hecho todo lo contrario de lo que tú nos has mandado. Así es, Por Señor. favor, ayúdanos y danos nuevamente, extiende tu misericordia. Más que todo, Señor, en un mundo que está padeciendo hoy, un mundo que se ha dado cuenta que si no vienen a ti, sus vidas sucumbirían y sus vidas, Señor, se perderían eternamente. Sí, Señor. Por favor, extiéndenos, Señor, nuevamente tu Espíritu Santo y extiende tu misericordia. Amén. Por favor, te damos gracias y lo imploramos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Amén.
Así es, hermano, hermana, qué bendición es que el Señor siempre está al control de nosotros. Amén. El control de nosotros y del mundo entero. Así es. Y bueno, el tema de hoy es relación entre el carácter y los que deben ser intercesores. Oiga esto, la relación entre el carácter y los que debemos ser intercesores. Qué lindo es incluirnos en el trabajo de Dios. Eso es lo más grande, verdaderamente. Eso es lo que Dios desea. Así es. ¿Verdad? Dice, ser incluidos en el trabajo de Dios. Eso es lo que Dios quiere más que todo. Ser incluidos en su obra. Y ese es el carácter prácticamente de los grandes intercesores. ¿Por qué razón? Dios tiene que obrar, mi querida Dina, mis queridos hermanos. Dios tiene que obrar ¿a través de quién? A través de sus intercesores. A través de sus intercesores. A través de hombres santos, como dijimos ayer. Así es. A través de hombres que tengan una relación con Él. Dios va a obrar a través de ellos. Pero Dios hoy nos requiere prácticamente. Así es. Pero es interesante, fíjese, porque el Señor nunca nos pone en algo donde nosotros, o sea, que nos deje todo para que nosotros lo hagamos. Siempre Él va adelante enseñándonos cómo, enseñándonos de qué manera, enseñándonos la seguridad de que Él ha dicho, yo voy a estar con ustedes. Y allí está todo, la verdad, allí está la clave. Bueno, está la promesa. Allí está la clave y ahí está Recuerden, todo. cuando Él se fue, Él dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa que era Él iba a mandar al Espíritu Santo para que nos ayudara en todo. Así es. Hasta el fin, dijo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del tiempo, prácticamente. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos esa promesa. Pero lo interesante es esto, mis queridos hermanos. Ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice. Miremos Ezequiel capítulo 22, 30. Es interesante lo que él dice allí. Busqué entre ellos alguno que le levantara un muro. ¿Qué dice? Que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mi favor de la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé, dice Dios. Aquí está el detalle. Qué triste eso, Busqué, ¿verdad? dice, en todo el planeta a alguien que se pusiera en pie para que dijeran, Señor, aquí estoy yo de tu lado. Aquí estoy para que tú cumplas tus deseos, tus propósitos, tu voluntad en mi vida. Pero dice que no encontró. ¿No encontró? Imagínese. Óigame, alguien podrá decir, hermano, ustedes sí están completamente equivocados. La palabra de Dios es correcta, mis queridos hermanos. La palabra de Dios no falla. Dice que no ha encontrado, porque si lo hubiera, yo le voy a decir a usted, los juicios de Dios no estuvieran sobre la tierra. Así como usted lo escoge. Correcto, no estuviéramos lo que estamos pasando. Así es. Por eso dice, mire, dice lo siguiente. Hablando de esos grandes intercesores. La Biblia, yo no le digo a usted, hermana Dina, que no han habido intercesores. Sí los han habido. Por supuesto que los han habido algunos intercesores. Pero en este tiempo, mis queridos hermanos, en este tiempo no lo ha hallado. No, Dios. todavía no se ha hallado a ese grupo de intercesores. No. Ahora dice, la oración es el medio que Dios ha dispuesto para suplir de un modo total y completo las necesidades del hombre en cada instante de su vida. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros no hemos hecho de nuestro ministerio el ministerio de la oración. No lo hemos hecho, yo lo reconozco, lo reconocemos. Y es que es verdad que no se ha hecho, hermano, porque si no el Señor no estuviera, ¿verdad?, actuando de la manera que actúa. Porque hubieran muchas intercesores y por uno, dice la palabra de Dios, por uno que sea justo, no mandaré los juicios. Por lo tanto, entonces eso quiere decir que hasta hoy el Señor no ha encontrado ni uno. Pero lo bueno es que el Señor nuevamente nos da la oportunidad hoy, y yo verdaderamente quiero estar incluida ahora en ser uno de ellos, de los intercesores. Para ser intercesores, definitivamente. Por un pueblo que se está languideciendo, un pueblo que está afanado, con preocupaciones. Mire cómo lo dice en San Marcos, mire el propósito. Mis queridos hermanos,
a partir de este momento que estamos viviendo, ya la vida nunca va a ser más igual. Nunca va a ser igual, ¿no? Primero vamos a ir entendiendo que Dios está en control de todo. Así es. Y en segundo lugar, hoy vamos a ver qué es lo que realmente Dios demanda de nosotros. Ahí en San Marcos capítulo 11, verso 17 dice lo siguiente. Leamos por favor. Marcos 11, 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mire. ¿Qué les enseñaba, hermana? No enseñanza del Señor Jesús. Él les dijo, bueno, y no está escrito en lo que yo les... Mire, no está escrito. ¿Está escrito en la palabra? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así es. ¿En qué tienen que convertirse las iglesias? En casas de oración. Mas nosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y la verdad que sí. Mis queridos hermanos, esto es, yo le voy a decir a usted, esto es una advertencia que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros hemos desfallecido, los hombres están desfalleciendo. ¿Por qué razón? Por causa del pecado. Sigamos leyendo. Ahora vamos a Isaías 56, 7. Vamos a ver qué dice. Isaías 56, 7. Isaías 56, 7. A ver qué dice. Sigamos leyendo. Dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. En mi casa de oración. Oiga eso. Mire, otra vez, mi casa de oración. Así es. Sus holocaustos. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pues yo creí que eran iglesias entonces. Para todos. Casa de oración, mis queridos hermanos. Ahora vamos a tener que cambiarle el nombre a todas las iglesias. Tienen que ser casas de oración para que la gente venga, para que los hermanos vengan, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para tener una íntima comunión con Dios. Aquí mismo vamos a ver más adelante. Ya el Señor está cansado de sermones. Verdaderamente. Cansado. El Señor ya no quiere sermones. ¿Qué es lo que quiere Dios? Aquí dice, nosotros dice, somos el templo del Espíritu Santo. Somos casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Somos el templo viviente. Ahora dice acá, Jesús es el intercesor por excelencia. Nos dice, ahí en Hebreos 7:25, ahí nos dice nuevamente, Jesús es el intercesor por excelencia, nos dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a quienes, a los que a Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el trabajo del Señor Jesús, viviendo siempre para ellos. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el ministerio? ¿Por qué razón la casa de oración? Porque ahí debe haber un ministerio de intercesión. Así es, correcto. Y eso, hoy en día, va a cambiar la forma, mis queridos hermanos, de hacer prácticamente de la iglesia algo diferente. Si no aprendemos esa lección, vamos a seguir exactamente igual y los juicios de Dios siempre van a caer sobre el pueblo. ¿Por qué razón? Porque no hay verdaderos intercesores. En lugar de ser casa de oración, dice el Señor, ha sido casa ¿de qué? De ladrones. De ladrones. Imagínense usted, qué duro es esto, ¿verdad? Pero le voy a decir algo. ¿Por qué razón el Señor dice esto? Porque miren, la oración dice, llena el vacío del hombre con la plenitud de Dios. ¿Cuál? El vacío del hombre con la plenitud. La oración llena el vacío del hombre con la plenitud. Y dice, suple la pobreza del hombre con la abundancia de las riquezas divinas. Mire, sustituye la debilidad humana por la potencia de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, importantes son las casas de oración. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad a que busques un hogar. Júntense y supliquen a Dios, porque aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la oración es lo que llena el vacío del hombre. A veces nos encontramos vacíos, que no sabemos qué hacer, pero ¿saben por qué razón? Hay un hueco ahí para llenarlo con Dios, para llenarlo con la plenitud de Dios. El vacío verdaderamente que hoy estamos viviendo es que tenemos resequedad en el corazón porque tenemos angustia y Dios quiere llenar ese vacío de su Santo Espíritu. Esa es la verdad. Amén. Él quiere que ese vacío sea lleno con el Espíritu
con el espíritu de fe, con el espíritu de bondad, con el espíritu de amor, con el espíritu de mansedumbre y con el espíritu de seguridad. Eso es lo que el Señor está queriendo hacer hoy en el corazón de cada uno de nosotros, porque verdaderamente no lo vamos a negar. De una manera o de otra, hay angustia en el corazón, hay sequedad en el corazón, ¿Por qué? Porque y eso nadie lo puede llenar. Nadie lo puede llenar más que esa sequedad Santo de Dios. Es la necesidad del Espíritu Santo. Así es. Mire que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1. Mire cómo lo dice. ¿Ya? Dice, exhorto. Imagínese. Mire, exhorto, es un llamado a la oración. Así es. Pues ante todo, que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Ahora, ¿por qué razón? Porque el momento que estamos viviendo, mis queridos hermanos, son momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos en los cuales el hombre no puede estar sin Dios. Si el hombre dice que puede estar sin Dios, mis queridos hermanos, yo le voy a decir a ti, realmente Dios lo va a destruir. Sí. Definitivamente Dios lo va a destruir. Sin Dios no podemos vivir. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso, si nosotros leemos, bueno, no sé si terminó allí lo que iba a leer. Solo quiero okay. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios lo va a destruir? Porque está en desobediencia a su Creador. Así es. Pero correcto. Hermano, yo vine del mono. Bueno, el mono lo va a destruir, prácticamente. ¿Verdad? Pero le voy a decir yo a usted, la oración, mis queridos hermanos, la casa de oración, nuestra casa de oración, tiene que ser ¿qué? Un medio. ¿Para qué? La oración es un medio para detener la ira de Dios. Así es. Solo orando, intercediendo, y eso es el llamado que hoy vamos a hacer. Es la forma en que la misericordia de Dios se manifiesta contra el juicio. Los juicios son inminentes, pero solo en la misericordia de Dios. Solo es, mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a aplacar la ira de Dios? Únicamente orando, orando y orando. Hay una manera de aplacar la ira de Dios, hermano, y eso lo sabemos. Lo que pasa es que no lo hemos llevado a la práctica. Hay una manera solamente. Y allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, nos va a decir Amén. Qué es lo que el Señor está esperando de su pueblo. Y dice así, y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, escuche esto. Él dice, si mi pueblo, que dice llevar mi nombre, dice él, si ese pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Oiga, todo lo que el Señor en este versículo nos dice, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré y desde los cielos, ¿desde dónde? Desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga, todo lo que el Señor va a hacer. Si se humilla mi pueblo. Si se humilla, solamente con eso, imagínense en quién está el poder entonces. Pero mire, escuche esto, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ¿cuántos hermanos hoy no usan el nombre de Dios? Pues ¿Cuántos hermanos hoy no usan el nombre de Cristo? Así es. Pero ¿cuál es el mensaje aquí? Si se humillaran ellos y oraren, busquen mi rostro y se vuelvan de sus malos caminos, quiere decir que, mis queridos hermanos, estamos en malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día? Mis queridos hermanos, necesitamos sanación prácticamente. Primeramente necesitamos humillarnos delante de Dios. Primeramente eso es lo que necesitamos. Y segundo, reconocer que hemos pecado. Humillarnos delante de Él y reconocer. Y tercero, confesar. El que confesare con su boca, dijo Jesús, el que confesare con su boca, ese será salvo. Porque verdaderamente, pero alguien estará diciendo, no, pero si yo no le hago mal a nadie, yo no hago ningún pecado, yo no hago esto. Mire, mi hermano, mi hermana, con solo que nosotros no le estamos dando la importancia a Dios, estamos en pecado. Porque eso es pecado, eso verdaderamente es pecado. Y mire lo que dice Romanos 10:9,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Eso es lo que el Señor está esperando. No está esperando otra cosa. Recuerden el punto importante, solo Dios, quien te creó, puede llenar ese vacío con su plenitud. Con su espíritu, No se olviden. así es. ¿Por qué razón, Correcto. mis queridos hermanos? Aquí quiero dar un pequeño testimonio. ¿Por qué razón? Yo en una parte de mi vida, cuando era bastante joven, le voy a decir yo a usted, justamente yo no necesitaba de Dios realmente, no me importaba Dios. ¿Y por qué no me importaba Dios? No es porque no me hayan enseñado el temor a Dios, sí me lo enseñaron mis padres, porque todos los días leíamos la Biblia. Pero yo en un momento de rebeldía, y este momento sucedió entre los 18 y los 26 años. Prácticamente estamos hablando de 8 años de rebeldía. En ese momento yo no necesitaba de Dios, tenía todo prácticamente. Pero llegó un momento teniéndolo todo, y yo no tenía prácticamente lo que se necesita para la vida. Porque lo tenía todo. Había fama, había dinero y había de todo prácticamente. Pero yo le voy a decir a usted, faltaba algo, había un vacío. Faltaba la plenitud de Dios en mi vida. Faltaba. Y yo le pregunté a Dios, Señor, lo tengo todo. Todo lo que el hombre puede esperar, yo lo he tenido. Pero más sin embargo, yo no estoy contento, no soy feliz. ¿Qué pasa, Señor? Así es. A esa pregunta Dios sí respondió. ¿Qué era lo que faltaba? La plenitud de Él en mi vida. No tenía Cristo, no tenía Dios en mi vida, no tenía el Espíritu Santo en mi vida. Es cierto, me había abundado, tenía todo prácticamente, pero faltaba lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Darle un lugar a Dios. Y eso es lo que el hombre hoy, mis queridos hermanos, no han tenido. No le han dado lugar a Dios en su corazón. Le han dado lugar a las riquezas, como el caso mío. Le han dado lugar a los placeres, sí, pero no le han dado el lugar a Dios. Por eso un verdadero intercesor es aquel que le da el lugar a Dios. Ese es el problema. Sobre todo, sobre las riquezas, sobre la vanagloria, sobre la fama, sobre todo prácticamente, darle un lugar a Dios. Yo creo que puede ser que, quién sabe, tal vez estamos hablando a alguien que está pasando la misma situación, lo tiene todo. Y cuando uno lo tiene todo, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo casa, tengo carros, tengo dinero, tengo buen trabajo y no necesito nada. Puede ser, pero hay algo adentro, hay algo ahí que ni tú a veces lo puedes reconocer, pero hay algo que te está haciendo sentir que hay un vacío allí, algo que no puede estar completo, no puedes estar satisfecho. Y ese es el Espíritu Santo el que está llamando a tu corazón. Y como Él no puede entrar si tú no le abres la puerta, Amén. Tienes que abrírsela. De otra manera, no puede ser llenado ese vacío. Por lo tanto, hoy es el día que el Señor llama. Hoy está llamando a esos corazones y aquellos que también por una u otra razón se han enfriado o nos hemos enfriado de una manera que pensamos que estamos bien, estoy predicando, estoy llevando el evangelio, estoy haciendo esto, pero la comunión con Dios se ha perdido. Ajá, y esa armonía, ese tiempo que yo me tomo para tener una intimidad con Dios, ¿qué pasó? ¿En dónde está? Amén. Eso es el problema. Y eso es lo que el Señor hoy está queriendo. Eso es lo que el Señor dice. Y eso es lo que está queriendo. Miren lo que dice cada el Señor. uno de nosotros sintamos y que vayamos a la práctica. Vamos a mente, carácter y personalidad. Dice, el alma que ha sido desviada. A ver, ahí está. Por malas influencias, porque a veces hay malas influencias, mis queridos hermanos, y ha llegado a ser participante del pecado, porque apartarnos de Dios, ¿verdad? Por la asociación con otros. Bueno, me gustó mucho el mensaje de hoy temprano, de nuestra hermana Celia, donde hablaba acerca de esa relación, la influencia que otros hacen en nuestras vidas, para hacer lo contrario a la mente y al carácter de Dios. Dios le dice, bueno, yo fui uno de ellos. Y yo fui un atacante de los cristianos, le voy a decir yo a usted. ¿Sabe por qué yo fui un atacante de los cristianos? Porque definitivamente yo lo tenía todo. Y mis amigos, compañeros, a veces de la universidad, de diferentes partes y diferentes relaciones, les decía, ¿dónde está tu Dios? Mira, ¿cómo vives? Miserable, no tienes nada prácticamente. Y yo me jactaba de todo eso. Y le decía, ¿qué necesitas?
Y ellos obviamente por la necesidad, pues obviamente yo les asistía. Pero oíme, ¿dónde está el poder de ese tu Dios? Imagínense, ¿no? ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está ese Dios prácticamente? Y sabe una cosa, justamente ellos, estos mismos, son mis grandes amigos hoy en día, somos grandes cristianos, formamos parte de un gran grupo. Yo le voy a decir a usted que a veces nosotros nos jactamos de lo que tenemos. Exacto. Pero hoy vimos, mis queridos hermanos, en esto que estamos pasando hoy en día, en este momento, estamos viendo hoy que eso no es nada. Eso no es nada, mire, con un Gracias poquitito, a Dios. con un poquitito, y todos estamos ¿Verdad? temblando. Ahora cambiaron las cosas, todo lo trajimos a los pies de Cristo. Y ahora Cristo nos dice qué tenemos que hacer. Por eso dice, no tenemos que desesperar. Probablemente hoy tú estás escuchando de esto. Si tienes bienes, ¿sabes una cosa? Trae a los pies de Cristo y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué razón? Porque escuche, tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, no un hombre, un sumo sacerdote que está en el santuario celestial. ¿Para qué? Inocente, sin mancha, no es como nosotros, muy falibles, apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos. Mire, Cristo no solo es el sacerdote e intercesor por nuestros pecados, sino también Él es la ofrenda. Por eso Él se hizo ofrenda por Así nosotros, para que es, nosotros fuéramos correcto. ricos. Amén. Él se ofreció una vez para siempre. Así Por eso, es. mis queridos hermanos, la vida sin Cristo es Mira, una vida. ¿Cómo es la vida sin Cristo? La vida sin Cristo es una vida vacía, hermano. ¿Verdad? Una vida que no tiene, no tiene. Sentido, no hay O sea, sentido. no tiene sentido, no tiene rumbo. Está como un animalito que camina, corre por todos lados, pero no sabe a dónde va. Yo era un animalito feliz. Esa es. Yo era un animalito feliz, como usted lo dijo. Sí, pero ¿sabe una cosa? La hermana lo dijo, no sabía para dónde iba. Usted, hermano, no sabía. No. ¿Saben por qué razón? Yo creía que la vida era disfrutar hoy. Pero eso no es la vida. La vida aquí en esta tierra es una vida de aflicciones. Es una vida de consagración, de sacrificio y entrega. ¿Por qué razón? La vida del más allá, donde el Señor Jesús nos ofrece una eternidad con Él, esa es la verdadera vida. Yo quiero decirle, hermano, usted dijo algo que es cierto y no lo voy a negar, que es una vida de aflicciones, de una vida de tribulaciones y de todo, pero es una vida de paz. Bueno, yo quiero decirle, es cierto. yo en mi vida personal, yo no tengo ninguna tribulación. Yo tengo, si hay enfermedades, si hay tribulaciones, es verdad, allí están, pero tengo una vida de paz, una vida de seguridad. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y como dice la palabra, miren, Salmo 91, allí, versículo 15, dice así, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Qué le parece? ¿Quiénes son ellos? Oiga eso. La pregunta es, ¿quiénes son estos? ¿A qué se refería el David? ¿A qué persona se refería? ¿A quiénes? Oiga, A los intercesores. exacto. A ellos va a escuchar Así Dios. es, así Aquellos que dice aquí, Él me invocará, dice, y yo le voy a responder. ¿Por qué razón? Porque está en armonía conmigo. Así es, y por eso es que ¿Verdad? yo siempre digo. Y aunque esté en angustia, ¿qué y dice aunque Él? esté angustia, Yo lo afligido, rescataré, yo lo honraré, dice. Puede ser que Pero- alguien está hoy, ¿verdad? En esa Pero yo te voy a decir angustia, a esa ti, tribulación. Si tú tienes dinero, y vemos hoy en día, vemos que no hay productos para comer. Entonces, Pero verdaderamente, digan, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, no, y pero- la pero- palabra pero de con los Dios dice, intercesores. y no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Por lo tanto, si no hubiera, pero por la gracia de Dios, hoy aquí hay hasta para hartarse y saciarse. como No dice había. la palabra de Dios. Dice, había, acuérdese, ah, había, sí, hermana, porque ya había. no hay. Sí, no, pero sí, todavía hay. No, no, hermano. no hay, hermana. Mire, yo le voy a decir a usted, mire la calamidad que tenemos ya. Sí. Hemos sí. entrado en una crisis de alimentos tan grande. Y ahí está la pregunta para aquellos que tienen dinero. Haciendo esa comparación, ¿qué va a pasar con tu dinero si no hay alimentos? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a comer los billetes? Exacto, ayer. Esa es la pregunta. Hoy Dios nos necesita a nosotros. ¿Saben una cosa? Por eso es que Dios está mandando para que despertemos, hombre. Ese es el asunto. eso. Despertad, dice el Señor. Despertemos, levantemos vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está pronto. ¿Qué va a pasar con nuestras riquezas? ¿Qué va a pasar con las fortunas? Mis queridos hermanos, yo le digo a usted, tráigalo a los pies de Cristo.
Y Cristo le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Porque, ¿saben una cosa? Si los traes a los pies a Cristo, a los pies de Cristo, tu fortuna, tu dinero, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a hacer provisión. Y es que Dios, mire, qué lindo, ¿no? Y es que Dios no se queda con nada. Simplemente Dios va a hacer provisión. Cuando usted sacia la necesidad del necesitado, la palabra de Dios dice que a él le presta. Y Dios, ese dinero que usted le ha dado al necesitado, que usted va a proveer para la bendición de predicar el evangelio, usted se lo presta a Dios. Amén. Y cuando usted tenga la necesidad, cuando usted tenga la necesidad, Dios se lo va a suplir, Dios le va a bendecir. Corrijamos esto, hermana. A ver. Dina. Corrijamos esto, por favor. Dice, usted dijo la palabra, Dios, usted se lo presta a Dios. Si todo es de Dios, ¿cómo se lo va a prestar? No, pero así dice Dios. No, mis queridos hermanos. Él le presta, no, mis queridos hermanos. No, si todo es de Dios, traigámoslo a los pies de Dios. Todo es de Dios, es cierto. Pero no le hacemos ni un favor a Dios, no le prestamos a Dios. Todo Dios nos lo da. Sí, pero Dios, recuerde que Dios es un Dios caballero, Dios es un Dios que... No te quiere quitar lo que es de Él, ¿verdad? O sea, Él dice, todo es mío, pero ¿qué más da? Vamos ahora, ricos. Llorad y olvidad por las miserias que os vendrán. Mis queridos hermanos, estamos pasando, vuestras riquezas están podridas, dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Y eso es una realidad. Ahora, nuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Sí, y devorará del todo, ¿qué? Devorará del todo vuestras carnes. Como fuego, vas a pasar por el asador. Ajá. Habéis acumulado, dice, tesoros para los días postreros. ¿Y cuáles son estos días postreros? Hoy. Así es. Aquí, sigan leyendo. He aquí, clama el jornal de los obreros que has cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Oiga, usted sabe lo que significa eso. Por eso es que Dios hoy en día no nos oye. Ese es el punto, mis queridos hermanos. Si Dios nos escuchara, mire, le quiero leer algo aquí. Exaltada Jesús dice, por su gracia, en la gracia de Dios, el discípulo de Cristo, tú y yo, será capacitado para enfrentarse con cada prueba y dificultad mientras lucha por alcanzar la perfección del carácter. Dios quiere que esos obreros, esos intercesores, perfeccionen su carácter. Al apartar su vista de Jesús hacia otra persona o hacia otra cosa, que eso es lo que está pasando hoy en día, nos hemos apartado del Señor, a veces puede cometer errores, pero tan pronto como se le advierte del peligro, como estamos viendo hoy, Dios nos está advirtiendo los peligros que vienen, nuevamente fija sus ojos ¿en quién? En Cristo, en quien se centra su esperanza de vida eterna. Coloca sus pies en las huellas de su Señor. Donde coloca el Señor la primera huella, ahí coloco yo mi huella también y continúa viajando con seguridad. Mire qué lindo, ¿no? Se regocija en decir, Él es mi intercesor viviente delante de los hombres. Amén. Mis queridos hermanos, el intercesor es aquel hombre que primero Cristo va adelante, ¿verdad que sí? Él poniendo sus huellas y yo voy detrás también poniendo las huellas de Él. ¿Verdad que sí? Ese es un intercesor. Oro en mi favor. Es mi abogado y me viste con la perfección de su propia justicia. Recuerde cómo vi a nosotros con esos trapos harapientos. Eso es todo lo que necesito para soportar la vergüenza o la crítica por causa de su amado nombre. Si me permite sufrir persecución, Él me dará la gracia y el consuelo de su presencia para que resulte en la glorificación de su nombre. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, estamos viendo aquí el perfil de un verdadero intercesor. Amén. Es lo que estamos viendo. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Caminar por mi propio camino? No. Si usted camina, porque a veces hay muchos, hermana Dina, hay muchos que sí creen estar haciendo su voluntad. Pero yo te voy a decir a ti, si no estás siguiendo sus pisadas, si no estás poniendo el pie donde Él ya lo puso primero, ten cuidado. ¿Por qué razón? Porque probablemente nos desviamos. Probablemente nos vamos por otro camino. Por eso el Señor Jesús hoy nos invita ¿a qué? ¿A qué nos invita el Señor Jesús? A que nosotros sigamos sus pisadas. Amén, amén. Eso es bien interesante y me gusta ese cortito comentario que dice aquí. Cristo no
es solo sacerdote e intercesor por nuestros pecados, sino también la ofrenda. Él se ofreció una vez para siempre. Amén. Oiga, Cristo no solo es intercesor, sino que Él es la ofrenda que perdona sus pecados, que perdona la mi ofrenda pecado, más valiosa del y cielo. la ofrenda que no tiene precio. Eso es mucho, hermano. ¿Usted sabe qué es una ofrenda, hermana? Ay, Dios mío. ¿Tiene idea que usted es una O sea, ofrenda? una ofrenda, wow. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo que usted da con todo su corazón. Amén. Algo que usted decide, yo se lo voy a regalar. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor que uno tiene es una ofrenda. Así es. ¿Verdad? Lo mejor que uno tiene, y ahora uno decide voluntariamente regalárselo a alguien. Así es. ¿Verdad que sí? Ajá. Por ejemplo, una ofrenda es cuando uno hace, cuando uno quizás, y lo hace uno cuando ya es grande y mayor, le entrega a sus hijos una herencia. Eso es una ofrenda. Sí, es una ofrenda. ¿Verdad que Eso sí? es una ofrenda. Le costó tanto, luchó mucho quizás por ese bien. Y eso es una ofrenda. Ahora, ¿cuál sería, en términos así universales, cuál sería la mejor ofrenda que cualquier ser humano pudiera recibir? Bueno, la mejor ofrenda que pudiera recibir o que pudiera dar. ¿Que pudiera dar o recibir? Bueno, la que pudiera dar es darse a sí mismo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Es la mejor ofrenda. que presentéis vuestros cuerpos Es la mejor en ofrenda. sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero es interesante porque aquí dice, cuerpos en sacrificio vivo. Santo, ¿Usted sabe lo que significa agradable. eso? Esa ofrenda es la que el Señor acepta. Amén. Esa es Mire, la que el Señor acepta. Miren, mis queridos hermanos, ¿qué es lo único que yo le puedo ofrecer a Dios? Mis queridos hermanos, yo no le puedo ofrecer a Dios mi casa porque no es mía. Bueno. No le puedo ofrecer a Dios mi dinero porque tampoco es mío. No le puedo decir a Dios, Señor, toma mi familia como ofrenda. No, la mejor ofrenda soy yo. Así es. Yo soy el templo viviente. Yo soy el Soy templo la mejor viviente. ofrenda que yo le puedo entregar a Dios. Y ¿Verdad la que sí? quiere viva, no muerta, no coja, no ciega, no, viva, perfecta. Y para eso es que el Señor está permitiendo lo que estamos pasando hoy. Así es. Para que se perfeccione esta ofrenda No está sacudiendo. que yo he dicho que soy su ofrenda, está coja, pero el Señor la perfeccionará. Por lo tanto, es importante. ¿Y cómo vamos a permitirle al Señor que Él perfeccione mi ofrenda? Escuche, Ezequiel 33:3 dice, clama a mí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Mire lo que dice este versículo, porque como yo no puedo ofrecer mi ofrenda que no vaya coja, ¿verdad? Entonces, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que de acuerdo a nosotros está bien, pero no es cierto. Tenemos que clamarle al Señor para que Él nos enseñe cuáles son esas cosas ocultas que hay dentro de mí, que necesito vaciarme y permitir que la llene con su Santo Espíritu y yo pueda hacer una ofrenda pura, santa, agradable a Dios. Hay un punto bien importante aquí y usted está tocando ese punto. Es el punto. ¿Qué ofrenda yo le voy a ofrecer a Dios? Ya vimos, somos nosotros. Pero ¿cómo está esa ofrenda? Primero, sabemos que esa ofrenda está sucia. Así es. Ya, esa es una ofrenda sucia. Pero cuando venimos a Cristo, la sangre de Él, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Nos quita todo eso, mis queridos hermanos. Ahora nosotros somos una ofrenda, Él limpia. Porque Dios no nos va a aceptar mancos, cojos, ciegos, como usted lo dijo. Así es. Porque así estamos en el mundo. Así es. No miramos realmente la belleza, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad que sí? Así Ahora, es, correcto. Viene el Señor y nos limpia. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Él, Él nos limpia, nos acepta tal como éramos nosotros, pero inicia un proceso. Y ese proceso es de limpieza. Pero va a llegar un momento, mis queridos hermanos, que hay que hacer una revisión. ¿Recuerda usted en el antiguo
Israel. el antiguo Israel, en los antiguos sacrificios, primero tenían que traer la ovejita, el corderito, y lo examinaban. A ver si no estaba prácticamente con defecto. Mis queridos hermanos, eso mismo va a suceder también con nosotros. Va a haber una prueba. Y hoy estamos pasando esa prueba de revisión. ¿Cómo estamos delante de Dios? A ver si no estamos cojos, porque el Señor no va a aceptar esa ofrenda coja. No, no la va a aceptar, mis queridos hermanos. No. Él quiere aceptarnos que nos ofrezcamos como ofrenda, como sacrificio, tal como Él lo hizo. Ahora, yo quiero leerles este punto. Dice acá, hijos e hijas de Dios, que todo el que desee participar de la naturaleza divina, escuche esto, que el que quiera participar, no está obligando a ninguno. El Señor siempre da libre albedrío, ¿verdad? Así es. Que todo el que desee participar de la naturaleza divina aprecie el hecho de que debe de huir ¿de qué? De la corrupción, que está en este mundo a través de la concupiscencia. Mire, a través de la si queremos participar de la naturaleza divina, tenemos que huir de la corrupción y de la concupiscencia, que domina este mundo. Debe haber una lucha del alma. Ahí está la Hay una gran lucha que tenemos que librar. Está la clave. Constante y ferviente. ¿Contra el qué? Los malos pensamientos. Yo pensé que era contra el diablo. Es contra los malos pensamientos. Debe haber una resistencia decidida contra la tentación a pecar en pensamiento o acto. Es esa gran lucha que tiene que librar el alma. Entonces debe ser constante y ferviente. ¿Cuál es esa lucha? Es contra los malos pensamientos. Contra la corrupción. ¿Verdad? Contra los malos pensamientos. Debe haber una resistencia decidida para no pecar ni en pensamiento ni en actos. Bien. Mis queridos hermanos, esta es una gran lección. Para nosotros, aquellos que queremos seguir el trabajo de intercesores. De una manera, bueno, y no solo para los que queremos seguir de intercesores, para todos en general, es que debe de haber una ofrenda sin defecto, sin que esté coja, sin que esté ciega, porque verdaderamente, y claro, por supuesto, si yo voy a ser una intercesora y yo estoy ofreciendo una ofrenda coja, ciega, entonces no, de nada me sirve, yo no estoy sirviendo de nada, porque ¿cómo puedo ayudar a alguien si yo misma no he ido al que quita el pecado del mundo? Por lo tanto, es importante, este pensamiento que hemos leído en este momento es clave para la vida de cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, mire lo que dijo Jeremías. Vaya a Jeremías, hermano. Jeremías 29:12 dice así. Al 14. Dice, entonces me invocaréis. Entonces, está hablando. Hasta entonces. Mire, ¿Después de qué? Después de que yo haya hecho lo que acabamos de leer. Después de que yo me limpie con la sangre de Cristo. Después de que yo no venga con una ofrenda a entregarme con una ofrenda coja. Después de eso dice. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Oiga eso es maravilloso. Amén. Y siga leyendo. Y luego dice el 12, el versículo, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese corazón está limpio. Oiga, es entonces cuando la oración va a ser escuchada. Amén. Es entonces cuando la oración va a ser escuchada. ¿Okay? Vamos al 14. Ok. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra captividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os he arrojado, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Wow. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una limpieza del corazón. Tiene que estar. El intercesor, el discípulo de Cristo, debe de tener una limpieza del corazón. Como bien dijimos nosotros, debe estar ¿qué? Debe de huir de la corrupción. Sí, debe de huir de la corrupción. Y algo bien importante, recuerden, muchas veces nosotros queremos declararle la guerra al diablo. No es eso, mis queridos hermanos. La guerra es contra nuestros malos pensamientos. No se olviden de eso. Un verdadero intercesor debe reconocer
que el enemigo son nuestros malos pensamientos, a lo cual se invita a salir, ¿cómo? De una manera constante, ferviente de esos malos pensamientos, de esos malos deseos. Resistir decididamente, dice, de la tentación de esos malos pensamientos. Es interesante porque fíjese que esto dice, debe haber una resistencia decidida, Amén. decidida contra la tentación a pecar en pensamiento Y en acto. y acto. Ni en pensamiento ni en Ni en actos. pensamiento ni en acto. Amén. El alma debe mantenerse libre de toda mancha. Amén. Eso es lo que necesitamos. Amén. Mantenernos libres de pecado de toda mancha, por fe en aquel que es capaz de guardaros sin caída. Oiga, ese versículo es precioso. Allí en Judas está, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y esa es verdad, pero eso yo lo tengo que creer en mi corazón para que eso sea una realidad en mi vida. Debemos meditar en las Escrituras pensando con sobriedad, sobriedad y candidez en las cosas en las cosas de Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Mis queridos hermanos, eso es maravilloso. Aquí dice que hay una infinita misericordia y el amor de Jesús. Ese sacrificio que Él hizo por nosotros requiere la más seria y solemne reflexión. Tenemos que pensar en todo eso. No fue fácil. Deberíamos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor. Amén. Ahora, hay algo bien importante en esto. Y aquí hay una lección que tenemos que aprender. ¿Cuál es la lección que debemos de aprender nosotros? Hijos e hijas de Dios. Hay una gran lección que Dios nos quiere dar hoy para nosotros los padres. ¿Cuál es esa lección? Vamos a aprender un modelo también de esa lección. Que los padres aprendan del hombre de Uz. Recuerden que quién es el Uzita. Vamos a hablar del hombre de Uz, el Uzita. Una lección de constancia y devoción. ¿Quién es ese hombre? Job. Job. Yo dije, ¿quién es el hombre de Uz? Job. Aquel hombre, recuerden, ¿de dónde vino? Bueno, Abraham vino de Ur de los Caldeos. Job vino porque eran contemporáneos. Y Job vino de Uz, de Uzita. Recuerden, ¿verdad? No descuida su deber hacia lo que no pertenecían a su familia. No descuidaba, dice. No. Su deber hacia los que no pertenecían a su familia. Era benévolo, era amable, considerado con los intereses de los demás. Y al mismo tiempo trabajaba fervientemente por la salvación ¿de quién? De su familia. De su familia. Mire qué interesante. Job luchó por la salvación de su familia. Tanto. En las festividades de sus hijos. Allá se celebraban fiestas. Sus hijas tenían fiestas también. Temblaba, dice, imagínese usted. Fíjese, hermana Dina, ¿qué hacemos nosotros? Ay, vamos con nuestros hijos a celebrar sus bacanerías ahí. Tristemente. No fuera que desagradaran a Dios. No fuera que desagradaran. Como fiel sacerdote del hogar, miren, hoy necesitamos esos sacerdotes fieles. Eso es lo que son intercesores por nuestros hijos, por nuestra familia. Ofrecía un sacrificio por cada uno de ellos. Si eran 12, ¿cuántos sacrificios hacían? 12 sacrificios. 12 sacrificios. Así es. Tenía conciencia del carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran olvidar los requerimientos divinos. Fíjese, mire. Los impulsaba a ir a Dios como un intercesor de ellos. ¿Quién era Job? Un gran intercesor por su familia. Por su familia. Qué lindo que hoy en día los hombres de Dios, esos grandes hombres, pero vemos, mis queridos hermanos, qué triste es ver que nuestros hijos, yo le voy a decir a usted, nuestros hijos no andan ni siquiera en los caminos de Dios. No, y queremos llevar a otros a los caminos de Dios. Exacto, qué triste, ¿no? Eso sí que es muy triste en la realidad, pero yo quiero decirte, amigo, hermano, que debemos clamar por nuestros hijos cada día, debemos
copiar ese, Yo tengo 3 hijos. ese carácter de Job verdaderamente. Yo tengo 3 hijos. ¿Cuántos cultos debo de hacer? Pues debe de hacer 3. 9. Recuerde, 9 cultos. En la mañana, al mediodía. Oh, en la ok, tarde. así es, así es. Imagínese, un culto por cada uno de ellos. Así es, Wow. imagínese usted. Qué gran enseñanza, mis queridos hermanos. Verdaderamente eso es Qué gran maravilloso. enseñanza hoy. Por eso Dios nunca ha recomendado una gran familia, ¿verdad? Verdaderamente no, pero qué ¿Verdad? lindo es ver que, bueno, y ¿Usted yo tiene sé, cuántos hijos, hermana Dina? 2. 2 hijos, o sea, 2 servicios. 2 servicios, 2 servicios. Imagínense Y créame que no, Dios verdaderamente, Él, por eso es que yo digo, todos hemos pecado, no hemos hecho conforme a su voluntad como Él quiere, pues, por eso es que nuestros hijos andan fuera, andan allá en el mundo, entre que sí, que no, porque yo cuando un hijo anda de que, no, si él sí va a la iglesia, no, eso no es un hijo dentro del evangelio, porque el que vive en el evangelio hace la voluntad de Dios, y eso Amén. por mí misma. Si no lo vivo, ¿para qué decir que soy cristiana? Esa es la verdad. Pero ¿por qué tenemos que ser Vamos a nosotros? 1 Timoteo. Sí, eso es interesante. Aquí 2, tenemos nosotros... Del 1 al 4. Ya leímos el 1, pero hoy lo vamos a leer hasta el 4. Dice, exhorto ante todo aquel que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Aquí no hizo excepción. Nada. Por todos. Luego dice el 2, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Para qué? Para que vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad. Luego el 3, oiga eso, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es lo que es bueno delante de Dios? Que vivamos honestamente, reposadamente y honestamente delante de Dios. El verso 4 dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este es el trabajo de un intercesor. Mío como intercesora y suyo, mi hermano, mi hermana. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. No hay Ahora, otra manera. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué? El asunto es ¿por qué? ¿Por qué Dios nos manda esto? ¿Por qué Dios nos manda a orar por nuestros hijos? ¿Por qué Dios nos manda a orar por todos los hombres? ¿Por qué Dios nos manda a orar por todos los gobernantes? ¿Por qué? Hay una razón, hermana Dina. Sí, allí dice. Y yo le voy a decir a usted, ¿sabe cuál es la razón? ¿Quién puso a los gobernantes? Bueno, ¿Los nosotros. puso el hombre o los puso Dios? Dios. ¿Por qué debemos de orar entonces? Pues porque para que ese hombre sea. Dios los puso. Dios, por alguna razón, lo tiene ahí. Por eso nunca debemos de estar en contra de nuestros gobernantes. Aunque hagan las cosas más atroces, debemos de orar por ellos. ¿Por qué debemos de orar, mis queridos hermanos? Porque Dios lo puso. Ya. Así de sencillo, Dios lo puso. Todo lo que existe en el mundo, todos los gobernantes de la tierra, Dios los ha puesto. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Interceder por ellos. Ahora, la pregunta es, ¿solo por el hecho de ser un gobernante, será que él no necesita salvación? No, al contrario, más Él necesita la salvación. Más necesita para que actúe correctamente como debe de actuar. Pero a veces nosotros actuamos en contra de nuestros gobernantes. Si estamos en contra de nuestros gobernantes, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor, ¿sabes una cosa? El que pusiste no sirve, por favor quítalo. No es así el mandato de Dios. Dios sabe, Dios tiene mejores planes, dice, que los planes del hombre, que mis planes específicamente. Por eso dice acá, vamos a Efesios otra vez, capítulo 6, verso 18. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué tenemos que hacer por ellos? Dice ahí nuevamente, dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En el Espíritu. Ahí está la clave, en el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oiga eso. ¿El presidente no es un santo?
Claro. Es un apartado de Dios para él, para su propósito. Por lo consiguiente, mis queridos hermanos, también es un santo. Es importante que oremos. Bueno, vamos, el tiempo se nos ha terminado y que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y ojalá que seamos verdaderos intercesores. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque hasta ahora no hemos hecho lo que tú nos has encomendado, pero hoy estamos dispuestos a hacerlo. Bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones, permite que el Espíritu Santo nos enseñe correctamente lo que debemos hacer, que el Espíritu Santo nos enseñe el camino que debemos andar. Bendice a todos aquellos que se dieron cita para estar con nosotros, en el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.